a empezar la clase del día de hoy. Recuerden siempre, por supuesto, tener su Biblia a la mano para hacer las consultas, un cuaderno y un lapicero también para poder tomar sus apuntes. Hoy día, en realidad, nos toca un tema muy interesante, muy bonito. Ya lo vamos a ver, pero siempre vamos a comenzar con la oración que nuestro Señor nos enseñó. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Bien, hermanos, iniciamos esta clase en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, entonces hoy día nos toca el tema número 23, el nombre de Dios. Bien, escuchamos por ahí que el verdadero nombre de Dios y único es Jehová, ¿no? Ahí por ahí afirman así muchos protestantes. La gran mayoría en realidad de los protestantes tiene este nombre de Dios en sus Biblias. Pero ¿por qué la diferencia en el nombre? Vamos a ver pues entonces que para los hermanos protestantes es Jehová y para los cristianos es Yahvé. En realidad, hermanos, no sirve de nada discutir por el nombre antiguo de Dios, porque estamos hablando aquí del nombre antiguo de Dios. Vamos a comenzar buscando Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Primera de Juan 4, 8. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, nos dice: el que no ama no ha conocido a Dios, pues Dios es amor. Entonces, hermanos, Jesús nos aclara que el misterio más profundo en el ser divino es Dios es amor. Ahora vamos a buscar Mateo capítulo 6, versículo 9. Mateo 6, 9. Mateo capítulo 6, versículo 9 nos dice: ustedes pues recen así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Entonces, y Jesús nos enseña que debemos llamar a Dios como nuestro Padre. Entonces, hermanos, para nosotros como estudiosos de la Biblia, debemos sí aclarar el correcto antiguo nombre de Dios. ¿Sí? El correcto antiguo nombre de Dios. Porque ya sabemos que para el Nuevo Testamento, Dios es amor, ese es el misterio profundo del ser divino, y que Jesucristo nos enseña a llamarlo Padre, nuestro Padre, ¿sí? Entonces, vamos a profundizar en la Biblia y vamos a comenzar a continuar la clase viendo los nombres de
Vamos a buscar Éxodo capítulo 6, versículo 7. Éxodo capítulo 6, versículo 7. Éxodo capítulo 6, versículo 7 dice: Haré de ustedes mi pueblo y seré su Dios. Y en adelante sabrán que yo soy Yahvé, Dios de ustedes, que quité de sus espaldas el yugo de Egipto. Entonces, hermanos, aquí en realidad en las lecturas que vamos a hacer, ya les advierto, va a haber algunas diferencias en cuanto a los nombres, porque nosotros ya tenemos la Biblia traducida y adaptada para nuestros tiempos, y además que vamos a acercarnos, o los nombres los vamos a sacar en realidad de los textos masoréticos, ¿sí? Antiguos, que ya vamos a ver quiénes son los masoretas también más adelante. Pero basado vamos a ver en las traducciones masoréticas. Y en el versículo 6, capítulo 6, versículo 7, dice, yo seré su Dios y en adelante sabrán que yo soy Yahvé, ¿no? Dios de ustedes. Pero en el texto masorético nos hace, de que está en hebreo, encontramos el nombre de Elohim, que en castellano significa Dios fuerte y poderoso, ¿sí? Ahora vamos a buscar el Salmo 94. Salmo 94 dice, Dios vengador, Señor, Dios vengador, manifiéstate. Bien, entonces aquí tenemos la parte que dice Dios vengador, Señor. Ahí tenemos la traducción ya, se puede decir, griega del libro, ¿sí? Entonces, en el texto masorético, ahí dice Adonai o Edonai, que en castellano significa Señor. Por eso dice Dios vengador, Señor, Dios vengador, manifiéstate. Entonces, ahí debería decir, refiriéndonos al texto hebreo masorético, Adonai o Edonai, ¿sí? ¿Qué significa en español el Señor? ¿Sí? Ahora vamos al Génesis capítulo 17, versículo 1. Génesis 17, 1. Génesis 17, 1. Dice, tenía Abraham 99 años cuando se le apareció Yahvé y le dijo, yo soy el Dios de las alturas, camina en mi presencia y sé perfecto. Entonces, ese Dios de las alturas o Dios de la montaña, según la traducción, ya está cambiada, se puede decir, al español, ¿sí? Y a su significado, porque en la palabra en hebreo sería Shaddai, ¿sí? Entonces, eso significa, y ese es otro de los nombres que encontramos en la Sagrada Escritura con respecto al nombre de Dios. Shaddai, Dios de la montaña o Dios de las alturas. Continuemos buscando ahora. Vamos a Isaías capítulo 7, versículo 14.
Isaías 7:14. El Señor pues les dará esta señal. La joven estará embarazada y da a luz un varón a quien le ponen el nombre de Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, el profeta Isaías lo nombra ya a Dios como Emmanuel, significa Dios con nosotros. Continuamos buscando Éxodo capítulo 3, versículo del 13 al 14. Éxodo 13, del 13 al 14. Éxodo 3, perdón, Éxodo capítulo 3, versículo del 13 al 14. Éxodo 3, del 13 al 14, dice, Moisés contestó a Dios, si voy a los hijos de Israel y les digo que el Dios de sus padres me envía a ellos, si me preguntan, ¿cuál es su nombre? Yo, ¿qué les voy a responder? Dios dijo a Moisés, yo soy. Así dirás al pueblo de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. Entonces, hermanos, Dios se le apareció a Moisés en una zarza ardiente y Moisés le preguntó qué le iba a decir a los israelitas cuando le preguntaran por su nombre y Dios le respondió, ¿no? Yo soy el que soy. Entonces, y les dirás, yo soy. ¿Qué significa Yahvé? ¿Sí? Yo soy. Ahí están las letras ya latinizadas de Yahvé. Yahvé significa yo soy. Ahora, ¿de dónde sale Jehová como nombre con el que nombran las sectas protestantes a Dios? Bien, vamos a ir investigando en la Biblia y en la historia también sobre este tema. Vamos a llegar cómo se llega a este nombre. Primero vamos al idioma, ¿sí? El idioma, el hebreo es un idioma que se escribe solamente las consonantes y a la pronunciación se le añadían algunas vocales que se desconocen, por eso debemos utilizar la historia. Ahí les compartió una imagen del hebreo bíblico y más o menos como su alfabeto, ¿sí? Entonces ustedes verán que el alfabeto en realidad es pura consonante. Entonces vamos a ir a la historia. ¿Qué nos dice la historia? Bueno, tras la división del pueblo de Dios en dos reinos, el reino del norte, como lo tienen en su imagen en su computador o el smartphone donde están mirando la clase el día de hoy, este reino del norte, también llamado el reino de Israel, ¿sí? Compuesto por 10 tribus, y el reino del sur, que lo pueden ver ahí también, llamado también reino de Judá, compuesto por 2 tribus, la de Judá y la de Benjamín. Entonces, el rey de Israel, o sea, el rey del norte, Onri se llamaba, trasladó la capital de Siquén a Samaria.
Y de ahí viene la denominación de samaritanos. Por eso se les llamaba samaritanos. A los del reino del norte se denominó después samaritanos. Estos son conquistados por el imperio asirio en el año 740 a.C., con quienes ellos se mezclaron, ¿no? Se mezclaron con los asirios. Y teníamos también el reino de Judá, que es el reino del sur, que fue conquistado por Babilonia en el año 587 a.C., y tras la destrucción del templo de Jerusalén, fueron desterrados, ¿sí? Y llevados al exilio a Babilonia, que duró este exilio 50 años, ¿no? Entonces, destruyeron Jerusalén y se los llevaron esclavizados. Por eso que cuando ya encontramos, esa es la razón, porque en el Apocalipsis se denomina la Gran Babilonia, ¿no? Que fue en referencia a la opresión sufrida por el pueblo de Judá, ¿sí? El reino del sur, al ser conquistados. Y por eso hace esa referencia en el Apocalipsis de la Gran Babilonia, ¿no? Entonces hemos visto el idioma y la historia que se vivía. Ahora vamos a ver el nombre de Dios en la historia. Los judíos, o sea, el reino del sur, el reino de Judá, ¿sí? En cautiverio, ellos dejaron de pronunciar el nombre de Dios para que no sea conocido y profanado por los paganos. Cuando ellos leían los libros sagrados y encontraban el nombre escrito de Dios, ¿qué hacían? No lo mencionaban, simplemente hacían silencio por un momento para que continuar, ¿sí? Y ahí se sabía que ahí estaba el nombre de Dios, pero es así que se dejaba de mencionar el nombre de Dios. Después se comenzó a usar el Señor, o Adonai en hebreo, ¿no? En vez del nombre de Dios que aparecía en el texto, ellos leían y lo cambiaban por el Señor. Ahora, los samaritanos que pertenecieron al reino de Israel, o sea, el reino del norte, estos portavoces de una tradición muy antigua, porque también habían sido parte del pueblo hebreo, ¿sí? Se separaron, recuerden, del reino del sur, 3,5 siglos antes que sean conquistados los del sur. Y ellos sí pronunciaban el nombre de Dios, y ellos pronunciaban el nombre de Dios como Yahvé. Y gracias a los samaritanos, ¿no? Es que nosotros ya sabemos que el nombre es Yahvé, ¿sí? Porque ellos sí mantuvieron, se puede decir, pronunciando el nombre original de Dios. Ahora, los masoretas. Hermanos, los masoretas fueron unos estudiosos, sucesores de los escribas, ¿no? Estos comenzaron a añadir unos signos en el idioma hebreo a base de una puntuación a las consonantes para expresar vocales. Estos precisamente, o sea, los masoretas sacaron las vocales de la palabra Adonai o Edonai, las extrajeron de ahí para poder conformar el nombre de Jehová. Ya vamos a verlo más adelante, ¿sí? Ellos utilizan las vocales de esta palabra de el Señor para adicionarlas a Yahvé. Y bien, vamos al latín. El latín
es el idioma que se habló posteriormente de manera general, o sea, o en el mundo conocido, se puede decir posteriormente, ¿sí? Y en hebreo, Yahvé se escribe YHVH, ¿sí? En hebreo. Pero en el latín, la Y no existe, así que se utiliza en reemplazo la J. Entonces el nombre de Yahvé termina como pasando del hebreo al latín con J. Y ahí lo tenemos un poquito más grande, ¿sí? J, H, B, V, H. Y tenemos la palabra el Señor, que se dice Adonai, o Adonai se escribe, ¿sí? Bien, entonces los masoretas incluyeron vocales dentro del nombre de Dios, pero mezclando dos palabras. No es una misma palabra, sino son dos palabras y las combinaron. El nombre de Dios, o sea, Yahvé, con las vocales de Adonai. Y de ahí queda Jehová. Pero el nombre verdadero de Dios es Yahvé. Esta es una mezcla, una invención de la palabra Adonai o Adonai, que significa Señor, con Yahvé. Es una mezcla. Muy bien, vamos, las Biblias católicas. Todos los hebraístas modernos, o sea, los estudiosos del hebreo y del pueblo hebreo y de la historia del antiguo pueblo de Israel, o el antiguo pueblo hebreo, y que estudian este idioma antiguo, ¿ya? Están de acuerdo que la manera original, primitiva de pronunciar el nombre de Dios debe haber sido Yahvé y no Jehová. Todos, 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 todos. Entonces, ahí tenemos lo que encontramos, las Biblias católicas y por qué se ciñe este nombre o se utiliza este nombre en las Biblias católicas, el nombre de Yahvé y no de Jehová. Ahora vamos a ver el verbo Java. El verbo Java es una forma del verbo ser, existir, y significa yo soy el que es, ¿no? Así como dice yo soy el que soy, ¿no? Por eso dice Yahvé. Y Jehová no es ninguna forma del verbo Java, del verbo ser. En los tiempos de Moisés, los israelitas jamás, jamás, jamás dijeron Jehová. Todos decían Yahvé. Pero hermanos, vayamos al significado profundo del nombre de Yahvé. Vamos a ver qué nos dice el nombre de Yahvé. Ya sabemos que Yahvé significa yo soy. Y para entender el sentido profundo del nombre, debemos recordar que la concepción de Dios de los pueblos de la época era politeísta. O sea, todos los pueblos de esa época eran politeístas, tenían varios dioses. Entonces, según ellos, cada nación, ciudad, tribu tenía su propio dios o dioses, ¿sí? Entonces, al decir Dios a Moisés, yo soy el que soy, Dios nos quiere decir que yo soy el único Dios que existe, no hay otro. Por eso se da el nombre de Yahvé, o sea, de yo soy, para inculcarles a los judíos el monoteísmo, ¿no? Recordemos que el monoteísmo significa un solo Dios. Y recordemos que las principales religiones del mundo son monoteístas,
y 3 tienen origen hebreo, ¿no? El cristianismo, el judaísmo y el islam tienen esa raíz hebrea. Entonces Dios enseña a llamarse Yahvé, ¿sí? Yo soy, es uno solo, por esa es la razón, ¿sí? Y acabar de esa manera con el politeísmo de los otros pueblos. Pero vamos a ver, hermanos, ya en la Sagrada Escritura. Éxodo 23, ¿qué nos dice la Escritura con respecto de que lo que les ha hablado del significado profundo del nombre de Yahvé? Éxodo 23. Dice, no tendrás otros dioses fuera de mí. Entonces, Yahvé no soporta otro dios a su lado, ¿no? Busquemos ahora Deuteronomio capítulo 4, versículo 35. Deuteronomio 4, 35. Deuteronomio capítulo 4, versículo 35. Dice, y porque lo has visto, ahora sabes que Yahvé Dios, que es Yahvé Dios, y que no hay otro fuera de él. Entonces, ¿qué pasa? Dios se ha revelado para saber que es verdadero y es único Dios. Por eso se revela hacia nosotros, para que sepamos que es uno solo, ¿sí? Hay un solo Dios verdadero. Ahora busquemos Deuteronomio capítulo 32, versículo 39. Deuteronomio 32, 39. Deuteronomio capítulo 32, versículo 39 nos dice, vean ahora que yo, solo yo soy, y que no hay más Dios que yo. Yo doy la muerte y la vida. Yo hiero y yo mismo el que sano. Y no hay quien se libre de mi mano. Entonces vemos pues que es el creador de todo y que es un Dios celoso, ¿no? Busquemos ahora Isaías capítulo 45, versículo 18. Isaías 45, 18. Isaías capítulo 45, versículo 18. Dice, sí, así habla Yahvé, que creó los cielos, porque Él es Dios, que ha formado y hecho la tierra, pues Él le puso cimientos. No dejé la confusión, sino que la hice habitable, porque yo soy Yahvé y no hay otro. Entonces, hermanos, vemos cómo el profeta Isaías explica bien el sentido del nombre de Dios, que es un único Dios y que todos los otros dioses y sus ídolos no son nada en realidad. No existen y no pueden hacer nada, porque Dios, Yahvé Dios, es el creador de todo, ¿sí? Es un único Dios. Ahora vamos a buscar Juan capítulo 5, versículo 17 al 18. Juan capítulo 5, versículo del 17 al 18. Juan capítulo 5, versículo del 17 al 18. Dice,
Pero Jesús le respondió, mi padre sigue trabajando y yo también trabajo. Y los judíos tenían más ganas todavía de matarle, porque además de quebrantar la ley del sábado, se hacía a sí mismo igual a Dios, al llamarlo su propio Padre. Entonces, hermanos, aquí encontramos que Jesús introdujo una novedad en las costumbres religiosas y nombró a Dios como Padre, ¿sí? Y al hacerse su Hijo, se manifestaba como el mismo Dios entre nosotros, ¿no? El Emmanuel, ¿no? Por eso los judíos tenían más ganas de matarle todavía, no solo por no respetar el sábado, sino por llamarlo Padre a Dios, y ellos entendían que si era hijo de Dios, el que les hablaba era Jesucristo, era Dios. Entonces, recordemos que Jesucristo ya comienza a llamarlo Padre. Ahora vamos a buscar Mateo capítulo 6, versículo 9. Mateo 6, 9 nos dice, ustedes pues recen así, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Entonces Jesús, hermanos, nos enseñó a sus seguidores a hacer lo mismo, ¿no? Y ahora nosotros tenemos el más hermoso nombre que se le puede dar a Dios, que es el Padre nuestro. Nosotros tenemos esa dicha, esa felicidad de nosotros de llamar a Dios como Padre nuestro. Y así nos lo enseñó Jesucristo. No solo lo llamó el Padre y es hijo del Padre, es Dios mismo, y nos dice que nosotros también lo llamemos Padre. Ahora, hermanos, vayan viendo esa imagen que les estoy compartiendo. Los testigos de Jehová cambian todo el Nuevo Testamento donde dice la palabra Padre o Señor, lo reemplazan por la palabra Jehová. 237 veces que el Nuevo Testamento aparece la palabra o Padre o Señor, ellos la han cambiado por Jehová. Nosotros, como cristianos, vivimos el Nuevo Testamento, ¿sí? Y según la costumbre judía de la época, nunca se pronunciaba el nombre de Yahvé, sino se usaba Adonai, el Señor. Por esa razón, todo el Nuevo Testamento, que fue escrito únicamente en griego, encontramos la palabra Kyrios, que significa el Señor. Esa es la traducción de Adonai o Adonai, como hemos visto, ¿sí? Entonces, en el Nuevo Testamento, todos los textos, porque son textos en griego, no existe la palabra Jehová, no existe la palabra Yahvé, sino recuerden que habíamos dicho que los judíos, ¿sí? El reino de Judá, el reino del sur, dejó de decir el nombre, pero por un tiempo no decía el nombre de Dios al leer la escritura y después lo cambiaron el nombre por Señor. En vez del nombre de Dios decían Señor. Entonces, ya el Nuevo Testamento, que es griego, la palabra de Señor en griego es Kyrios, y así se va a encontrar el texto en griego por todo el Nuevo Testamento. Las 237 veces que la han cambiado, se puede decir, los testigos de Jehová reemplaza la palabra Kyrios, que significa el Señor, o la palabra Padre. Ellos han adulterado la Biblia, la traducción bíblica. Vamos ahora a ver un dato muy interesante. El nombre de Dios ya en los israelitas.
Hermanos, tenemos que ya, o sea, de Yahvé, ¿sí? La primera parte, Yahvé, ¿sí? O sería IAS o IAH, ¿sí? Es la abreviatura del nombre de Dios. Es como que si, a ver, un nombre, ¿no? Que tengamos un nombre y la abreviatura de este nombre lo utilicemos, ¿no? Entonces, a ver, que se me ocurre una abreviatura de un nombre. Bah, se me fue a ver alguna abreviatura. No se me viene a la cabeza ninguna ahorita. Pero bueno, digamos que nos llamemos Víctor y en vez de Víctor te dicen Vic, ¿sí? Entonces, así pasa con el nombre de Dios, Yahvé, y la abreviatura sería Ya. Entonces, de ahí es que, por eso vamos a presentar una serie de nombres donde encontramos esta eh, serie de nombres que tienen dentro del nombre la palabra abreviada de Dios. ¿Sí? Vamos a ver en la Biblia y vamos a ver su significado. Por ejemplo, Abdías, ¿sí? Ahí está el nombre, cómo se escribe ahora, que significa siervo de Yahvé. Tenemos también Isaías, que significa salve Yahvé o Yahvé es salvación. Tenemos Elías, también tiene la palabra abreviada de Dios y significa mi Dios es Yahvé. Jeremías significa sostiene Yahvé o exaltación de Dios o Dios pone orden. Esos son los significados de Jeremías. Zacarías, Yahvé se ha acordado o Yahvé ha recordado. Tobías significa todo bueno, Yahvé Dios, Yahvé es bueno. Tobías significa Yahvé es bueno. Continuemos viendo el nombre de Dios en el de los israelitas. ¿Cómo se llamaban los israelitas? ¿Sí? Nehemías, Yahvé ha consolado o Yahvé ha reconfortado. Es el significado de Nehemías. Sofonías, Yahvé protege o Yahvé oculta. Malaquías, ángel de Yahvé o enviado de Yahvé. Josías, Yahvé ha sanado o que Yahvé sane. Ezequías, significa Yahvé ha fortalecido. Azarías, Yahvé ha ayudado. Benaías, Yahvé ha construido. Semaías, Yahvé ha escuchado. Amarías, Yahvé ha dicho. Adonías, Yahvé es mi amo. Entre otros, muchos nombres, ¿sí? Como Gonanías, Quimaquías, Jonanías, Osarías, Secanías, etcétera, ¿sí? Entonces vamos a encontrar que en los nombres de los israelitas normalmente se ponía el diminutivo de el nombre de Dios, que era Yahvé, ¿sí? Ahora, hermanos, continuando con esta explicación, vamos a analizar la expresión, una expresión muy usada por los cristianos y también por las sectas protestantes. Aleluya, ¿sí? Que nosotros lo escribimos así, como está apareciendo, aleluya.
Aleluya, ¿sí? Aleluya o Aleluya significa alabar a Yahvé. Y entonces, hasta los protestantes, ellos dicen alabar a Yahvé. Ellos no dicen aleluje, porque si fuese Jehová, la parte final tendría que ser aleluje, no aleluya, porque eso de ahí viene la expresión Yahvé, ¿sí? Aleluya, aleluya, ve, ¿sí? No dicen, ellos no dicen aleluje, dicen aleluya. Recordemos, hermanos, que la primera vocal del nombre sagrado es A, y el nombre de Yahvé aparece en su forma completa 165 veces en el Génesis según los textos masoréticos. Ya hemos visto que son los masoretas, ¿no? Y en su forma abreviada después del Éxodo aparece su forma abreviada. Entonces, en el Génesis, Yahvé aparece 165 veces. ¿Qué es lo mejor para nosotros, hermanos? Para nosotros, lo mejor es saber que Dios se manifestó a Moisés como el único Dios. Eso es lo primero que tenemos que saber, que Dios se manifestó a Moisés como el único Dios. ¿Sí? Este Dios único se manifestó también a los profetas, ¿no? Les fue dando mensajes a los profetas. Y, hermanos, con Jesucristo ya Dios se manifestó como un padre que ama a todos sus hijos. Dios ama a todos sus hijos, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que saber, que Dios se ha manifestado como un padre que ama a todos sus hijos. Por eso ya Jesucristo nos enseña que hay que llamarlo Padre. Bien, hermanos, entonces, esta era la clase del día de hoy de el nombre de Dios. En la disyuntiva del antiguo nombre de Dios, es decir, entre Yahvé o Jehová. Vamos a las ruedas de preguntas, hermanos. Ahora sí, los que quieran preguntar, opinar, pueden abrir sus micrófonos, hacen su pregunta o manifiestan su intervención, su opinión, y vuelven a cerrar el micrófono para poder no tener interrupciones y todos escuchar bien, ¿sí? Si no, puedes escribir al chat y también podemos leer ahí la pregunta para poder contestar. A ver, alguien que tenga una duda, quiere opinar algo sobre el respecto del tema, hermanos. ¿Les ha quedado claro? ¿Sí? ¿Se entendió? Hola, ¿me escucha? Sí, sí, hermana. Hermano Marco, buenas noches. Una pregunta. En el nombre de Dios, en el de los israelitas, ¿cuántos nombres más subieron a los que usted mencionó? ¿Muchos más? Sí, hermana, Bueno, hay muchos más nombres que, o sea, no solo en la Biblia, ¿no? Sino que ya en la actualidad también tienen el nombre de Dios, ese diminutivo incluido dentro del nombre, ¿no? Del nombre propio, es decir, sí, muchos ok, más, ¿no? hermano. Y lo que Ok. hemos revisado, la mayoría de nombres de la Biblia que tienen el diminutivo de Yahvé, ¿sí? Ok, hermano, entendido. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra persona que quiera preguntar algo? Hermano, o sea que hasta ahorita en la cultura judía aún siguen usando ese tipo de nombres, como el diminutivo de Yahvé. Claro, claro. Ellos más que nosotros todavía, ¿no? Ellos más que nosotros.
Ay, hermano, gracias. Sí. Recordemos, hermanos, que el pueblo judío tiene una tradición entre la familia, ¿sí? Poner los mismos nombres del padre. Ellos son así, si nosotros los latinos normalmente todavía nos queda esa costumbre, ¿no? De poner el nombre del padre al hijo y así sucesivamente. Y si tengo varios hijos, le pongo los nombres de mis hermanos, ¿no? Entonces, el pueblo de Israel es así. Por ejemplo, en mi caso, mi papá es Marco Antonio, yo soy Marco Antonio, mi hijo es Marco Antonio, ¿no? Y así tengo tíos mi tío tengo Pedro y su hijo también es Pedro, ¿no? Y al otro hijo le ponen Marco Antonio, el nombre de sus hermanos, no de sus hermanas, ¿no? Y lo mismo, más pasa todavía en el pueblo de Israel. Es una tradición de poner el nombre de tus padres y así. Por eso que ellos cuando hacen su árbol genealógico, tienen la misma raíz, casi todos son los mismos nombres, se repiten, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Hermano Marco, buenas noches. Una pregunta, ¿Cómo está? un consejo. ¿Yo cómo le puedo explicar a un protestante así rápidamente que el nombre que ellos utilizan de Jehová es errado y que el verdadero nombre de Dios es Yahvé? Bueno, recordemos que lo que hemos visto es el antiguo nombre de Dios. O sea, el antiguo nombre de Dios es Yahvé, porque ya en el Nuevo Testamento Jesucristo nos hace llamarlo Padre, ¿sí? Entonces, yo diría que la explicación más sencilla es decir que los masoretas, ¿no? Estos estudiosos mezclaron dos palabras, que es Edonai, le sacaron las vocales de ahí y las pusieron con las consonantes. Y que de dónde viene Jehová, o sea, la J que ya hemos visto, que es del latín, ¿no? De ahí sale este nombre, que incluso, por si acaso, este error se puede decir masorético, estuvo también en las Biblias católicas antiguas. Hay ediciones de Biblias católicas que también se llegó a utilizar este nombre, ¿no? Pero ya haciendo la rectificación, como les repito, ya bajo los estudios de los hebraístas, ya se determinó que en realidad este nombre estaba errado porque era una combinación de nombres. Y desde ahí se utiliza Yahvé. Ok, hermano, gracias. De nada, hermano. Buenas noches. Buenas noches, hermano. ¿Cómo está? Gusto en saludarle. Hermana Mirna, buenas sí, noches. sí, ciertamente cuando se estudia el tetragrama sagrado y se le colocan las vocales para poder pronunciar el nombre de Yahvé, con el tiempo, pues, y así como usted lo aclaró, hermano, con el tiempo se fue cometiendo este barbarismo que se quedó y todavía permanece en las Biblias protestantes. Y usted acaba de aclararlo muy bien, que los hebraístas corrigieron el barbarismo y aceptaron y dejaron como tal el nombre de Yahvé, que es el correcto. Entonces quedó muy bien aclarada la clase de hoy con respecto al nombre de Yahvé. Gracias, hermano. Nada, hermana Mirna. Bien, entonces, así es, ¿no? Entonces, el nombre de Dios, el correcto es Yahvé. O sea, es más, es como lo pronunciamos. En realidad nosotros escribimos la pronunciación, ¿no? Es como nosotros cuando, por ejemplo, con el inglés, ¿no? Y no sabemos el inglés y nosotros lo que nos escuchamos, la palabra que nos menciona en inglés y nosotros tratamos de ponerlo como suena en español, ¿sí? Entonces, y nosotros tenemos, la escritura la hacemos como suena, pero en realidad, o sea, ponemos Yahvé, ¿sí? En nuestras Biblias está como Yahvé, no como la palabra en hebreo, que son solo consonantes, ¿no? Sino que ya nosotros ponemos cómo se pronuncia, escrito cómo se pronuncia. Muy bien.
¿Alguna otra persona quiera hacer una pregunta, quiera opinar algo? Voy a revisar en el chat. No hay nada ahorita en el chat. Bien, entonces, hermanos, vamos a continuar. Recordarles mis redes sociales, ahí tienen cómo contactarme a través del Facebook, de las principales redes, mi correo electrónico y también el canal de YouTube, donde ustedes pueden revisar estas clases que las estamos colgando cada cierto tiempo para que ustedes puedan revisar la clase, ¿no? O si se perdieron alguna, también la revisen y la puedan compartir también, hermanos, con las personas que ustedes quieran evangelizar. Porque recordemos que hay muchos católicos que están sedientos de que nosotros le llevemos la palabra, de adquirir conocimientos con respecto de nuestra fe católica, y esta es una manera, ¿no? Compartiendo los videos del canal de YouTube donde están nuestras clases de apologética, para poder fortalecer y saber defender nuestra fe católica. Bien, entonces la próxima clase nos toca también un tema muy bonito, también controversial, que es la interpretación de la Biblia. ¿Sí? Entonces, hermanos, antes de terminar nuestra clase, vamos a hacer una oración dedicada a nuestra Madre María. Vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Esta clase ha concluido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Señor los bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo sábado en la siguiente clase. Buenas noches, hermanos.